Ahí vamos a estar hablando justamente de algo que nos hace falta introducir porque ya la sociedad nos introdujo en este tema y es un tema que hoy todo el mundo está hablando, todo el mundo está mencionando, todos nos estamos preparando para un día en el año especial, ¿verdad? Un día diferente o por lo menos así nos hacen entender que debe ser con las miradas en las casas. No sé si a ustedes les pasa. A mí no, a mí no me presionaron. No es que ya a mí me presionen en este día. No sé si a otro le pasa, pero sí es un día diferente. Y como todo el mundo habla, ¿no? En especial quizás los jóvenes. No creo que sea el caso de los jóvenes de nuestra iglesia, obviamente, ¿no? Pero sí sé que son de los otros jóvenes que hablan del, como dice ahí en pantalla, del amor verdadero, ¿no? De esto del verdadero amor, así como esperaba Fiona en el palacio que llegue el beso del verdadero amor, ¿verdad? No es que esté diciendo que acá hay Fiona, no, claro, para nada estoy diciendo eso, Pero así, en esta fecha, en estos tiempos, todo el mundo está hablando acerca de eso, ¿no? Del amor, de los sentimientos, de las emociones. Y justamente encontré una publicidad un poco vieja que yo sé que salió también en la televisión aquí en Paraguay. A ver si alguno todavía recuerda. Hey, vos, Sprite tiene algo que decirte. El amor te vuelve idiota. Es así. El bichito del amor te pica y automáticamente el sentido común desaparece. Perdés el miedo a expresar tus sentimientos y, lo que es peor, perdés la vergüenza. Te convertís en el embajador del romanticismo. Porque en nombre del amor, haces lo que sea. Haces cosas idiotas. Cosas que no podés ver porque el amor es ciego. Sprite, las cosas como son. Bien, ahí tenemos las cosas como son, dice Sprite, hablando acerca del amor. Ahora, ahí está, ahí agarrando bien. Pensando un poco en la fecha, en esta fecha que tenemos hoy, ¿alguien sabe de dónde sale todo esto del Día de los Enamorados? En otros países se llama el Día del Amor y la Amistad. En Chile, por ejemplo, es el Día del Amor y la Amistad. Hay otros países que es el Día del Amor solamente. Acá es el Día de los Enamorados. En otros países es el Día de San Valentín. Pero ¿alguna vez alguien se preguntó de dónde viene todo esto? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué Valentín? No sé si alguien conoce la historia, alguien se tomó la molestia de investigar, o solamente se van y compran flores y bombones para que nos dejen de hinchar. Me imagino que por lo menos un muchacho se puso a investigar si realmente tenía que comprar o era un invento todo esto, pero parece que ninguno. Bien, para conocer un poco de historia, no hace falta si van a estar anotando que anoten esto es historia nomás, pero la fiesta de San Valentín es una fiesta de origen cristiano. Allá por los años 200, 300, el siglo III después de Cristo, la Iglesia Católica, a través de un sacerdote, justamente llamado San Valentín, este hombre tenía la particularidad que estaba preso, estaba encerrado en el Imperio Romano que perseguía a la religión en ese entonces, todavía estaba prohibido, y este hombre se dedicaba a cazar a los presos y a promover el amor, los sentimientos, las emociones en ese ambiente obviamente difícil, ¿no? Que es una cárcel. En los tiempos del emperador Claudio II, ahí entre el 268 y 270 después de Cristo, y este hombre era muy conocido, pero este rumor llegó al emperador y tuvo que matarlo, ¿no? Lo mató justamente por este crimen que estaba cometiendo. Entonces fue recordado como el hombre del amor o el hombre de los sentimientos, de las emociones. Esa es una de las teorías, existen también otras que se atribuyen a otros santos llamados también Valentín. Pero en fin, esa es la teoría que más quedó. Pasaron los años, llegaron los años 500.
el Imperio Romano tomó al catolicismo como la religión oficial. Ahora ya era totalmente otro contexto, ahora sí estaba permitida la religión, los cultos, obviamente los cultos católicos y todo lo que eso significaba. Entonces la Iglesia Católica decidió que debía eliminar ciertas celebraciones paganas que todavía se realizaban. Entre ellas había una fiesta pagana que era la fiesta de la fertilidad, donde se mataban animales y las mujeres con las pieles de esos animales se golpeaban y hacían ciertos cultos promoviendo la fertilidad, ¿no? Todo un trasfondo malo, satánico también. Entonces la Iglesia Católica definió el 14 de febrero como el Día de los Enamorados, justamente para erradicar todo este tipo de cosas que venían ya de la cultura romana y poder promover más lo que era el amor, lo que eran las emociones. Y así fue que quedó como el 14 de febrero, como el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín, ¿no? En honor a este sacerdote del amor, como se le reconocía, ¿no? Luego pasaron los años y en la Edad Media todo lo que era la mercadotecnia y el capitalismo utilizaron esto para un medio de negocio y promoverlo, y ya pasó solamente de ser algo netamente religioso a todos los contextos de la tierra, donde, bueno, es lo que hoy conocemos como el Día de San Valentín, donde lo primero que te preguntan es qué me vas a comprar. Eso es lo que lograron, y el objetivo era justamente promover todo ese movimiento económico de lo que hoy conocemos como el Día de San Valentín o el Día de los Enamorados. Como mencioné, hay otros países que se lo llama el Día del Amor y la Amistad, otros lugares el Día de los Enamorados, pero eso es el 14 de febrero, ese es el trasfondo. Sin embargo, en tiempos como este, creo que más que nada nosotros los creyentes debemos pensar en esto que es el amor, ¿no? No el amor como el mundo lo habla, no el amor del que el mundo habla un día como hoy, sino esa pregunta que muchas veces el mundo se hace y que inclusive muchas veces nosotros los creyentes debemos hacernos, y es, ¿qué es verdaderamente el amor? No como nuestro amigo José María Listorti, que hacía los poemas del amor, no sé si alguien llegó a ver uno, pero realmente preguntarnos qué es el amor. Y buscando un poco en diccionarios, en el diccionario de la Real Academia Española, tenemos entre varios conceptos que encontramos, tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, uno dice un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Otra definición dice sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Y una última definición dice un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Yo no sé si todavía, creo que los jóvenes de los que están aquí conectados todavía recuerdan que era el factor común. No hace tanto que salieron del colegio, o los que están empezando facultad también les va a tocar hacer en matemáticas qué es el factor común. ¿Hay todavía alguien que recuerde qué significa esto? A ver, los jóvenes que están cursando para empezar la facultad, los grandes se salvan. Pero si tenemos que sacar el factor común de estas definiciones, creo que podríamos concluir que el factor común para este diccionario acerca de lo que es el amor es la palabra sentimiento, ¿no? Lo que se repite en las tres definiciones. Pero la pregunta es si realmente podemos concluir con que el amor es solamente un sentimiento. ¿Será que podemos definir a esta palabra o a este concepto con simplemente un sentimiento? Ahora, hay un problema cuando pensamos en el amor como un sentimiento, porque el mismo diccionario que define al amor con su característica principal como un sentimiento, también dice que el sentimiento es un estado afectivo de ánimo. Y ahí es donde entramos en un conflicto, porque el amor no podría estar definido únicamente en relación a un estado de ánimo. ¿Se imaginan mujeres hoy que estuvieron toda la noche mirando al techo, anhelando despertarse y recibir sus regalos, sus canastas de desayuno en esta mañana?
se levantan, van a la cocina y encuentran una nota de sus esposos que dice: querida amada, en esta mañana quería, y hasta ahí. ¿Y qué pasó? Y no, y estaba escribiendo con ánimo, pero me empezó a doler la cabeza y se me fue el sentido de ánimo y dejé de escribir, ¿no? Es difícil que podamos definir al amor como un sentimiento, justamente porque decimos que el sentimiento es un estado del ánimo. Y si el amor depende de un estado de ánimo, ahí es donde entramos en bastantes conflictos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué realmente es el amor? ¿Hay algo más allá de un sentimiento cuando hablamos de amor en la Biblia? Y si pensamos un poco en qué dice la Biblia acerca del amor, creo que varios jóvenes ya nos vamos directamente allí a 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Alguien usó un versículo, antes que nada, alguien usó un versículo de 1 Corintios 13 en una nota para hoy, porque mis abuelos ya hacían eso. Por favor, gente, vamos a buscar en otra parte de la Biblia. Hay muchos versículos para usar. Pero creo que cuando pensamos en el amor, lo primero que hacemos es irnos allí. Y si bien es un pasaje que habla mucho acerca del amor, es un pasaje que menciona muchas características del amor. El motivo por el cual Pablo escribe esta porción en su carta a los Corintios es porque lo que ellos pensaban del amor estaba muy lejos de lo que realmente enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era ese objetivo del apóstol Pablo en este pasaje? Él estaba lejos de buscar ciertas frases románticas o sentimientos para los hermanos de la iglesia allí en Corinto. Al contrario, Pablo buscaba despertar la atención de los hermanos por un error muy grande que estaban cometiendo. La iglesia de los Corintios era reconocida alrededor, en la zona, por las demás iglesias, por haber sido bendecida con muchos dones espirituales por parte de Dios. Y Pablo inclusive menciona eso al empezar la carta. Pero había algo que faltaba en esa iglesia y justamente era el amor. Los hermanos habían comenzado a buscar su gloria personal, sus beneficios propios, reconocimientos. Empezó a haber murmuración, empezó a haber peleas entre distintos grupos que algunos decían que eran de Pablos, otros de Apolos. Luego empezaron a separarse entre ellos mismos, empezó a haber pecado en la iglesia, empezó a haber un desorden en la iglesia, en la administración de los dones, y hasta empezó a haber pecados que Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1, que ni en el mundo se veían. Y la iglesia ya había llegado a un estado totalmente desordenado, y Pablo tuvo que escribir esta carta, la de 1 Corintios, para poner en orden muchísimas cosas dentro de esa iglesia. Y justo en el capítulo 12 empieza a hablar acerca de los dones, acerca del don de lenguas, acerca del don de profecías, de los dones que para ellos eran los dones mejores, los que más llamaban la atención, los que más gloria podían darles. Y Pablo termina el capítulo 12 en el versículo 31 diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo empieza el capítulo 13 de 1 Corintios. Si vemos allí el versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Dijimos que el apóstol Pablo, antes que hablar del amor, lo que quería era mostrar algo importante a la iglesia. Y era mostrar que lo que para ellos era el amor no era lo que la Biblia enseña. Entonces, leemos las palabras del apóstol Pablo preguntándonos, bueno, ¿qué es entonces el amor?
Y el primer concepto allí en el versículo 1 al 3 que Pablo deja a los hermanos es un concepto que todos nosotros debemos tener bien en claro. Y es que los frutos del Espíritu son más importantes que los dones del Espíritu. Estos hermanos habían empezado a ver los dones como un medio para gloriarse, como un medio para recibir quizás cierto honor o prestigio dentro de la iglesia, y habían dejado de ver esto como un medio para edificación del cuerpo y para bendecir a los hermanos. Y lo que Pablo le está diciendo primeramente es, yo puedo tener muchos dones, muchas capacidades, sin embargo, si no tengo amor, vengo a ser como ese metal que hace mucho ruido, pero no hace nada. Vengo a ser como ese címbalo que te puede llegar a aturdir, pero no te cambia. Lo que Pablo les está diciendo a los hermanos es que más allá de los dones del Espíritu, lo importante eran los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos que conocemos del Espíritu es el amor. Ellos estaban utilizando los dones, pero sin amor. Ellos estaban queriendo hacer obras dentro de la iglesia sin el amor a los hermanos. Ellos estaban queriendo ganar quizás una gloria personal, dejando de lado la edificación del cuerpo de Cristo, pensando que quizás un don de lenguas o un don de profecías le iba a dar quizás prestigio delante de los demás o se iban a ganar el respeto. Y lo que Pablo primeramente al hablar del amor les quiere enseñar es que el servicio al Señor debe ser hecho con los frutos del Espíritu. Y allí surge quizás la primera pregunta en esta mañana. Si es el amor realmente una característica de mi servicio al Señor. Muchas veces nos preocupamos por lo que vamos a hacer en el ministerio, quizás ahora empezando el año, qué vamos a hacer este año, qué decisiones vamos a tomar, cuál va a ser mi función en el ministerio, qué tarea me va a corresponder hacer, qué tengo que hacer, qué es lo que el Señor quiere que haga. Y en realidad cuando Dios habla en la Biblia acerca de los dones, está hablando acerca de mi función dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando habla de los frutos, está hablando acerca de mi relación con el Espíritu Santo. Y es mucho más importante los frutos dentro de la obra. Esos frutos que el Espíritu Santo produce en mí, no los frutos que yo puedo conseguir, comprar, alcanzar, sino que a través de la llenura del Espíritu Santo se ven reflejados en mi vida. Y muchas veces equivocamos al amor con un sentimiento y eso afecta también al servicio en el ministerio. Queremos tomar decisiones, involucrarnos por sentimientos, por emociones, por un sentir que tengo en mi corazón quizás bueno, pero no basado en la convicción de la palabra de Dios. Y al no tener ese fruto del Espíritu Santo, al no tener esa manifestación de su obrar en mi vida, con el tiempo ese servicio se ve afectado, como pasó en la iglesia de los Corintios. Ahora, llega el versículo 4 y Pablo empieza a describir un poco acerca del amor y dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí Pablo nos da ciertas características de cómo verdaderamente debe ser el amor. Un amor muy distinto al que el mundo hoy enseña. Inclusive un amor muy distinto al que hoy en día lastimosamente vemos dentro de la iglesia. Es por eso que el amor no puede ser definido como un sentimiento, lo cual, como mencionamos anteriormente, depende de un estado de ánimo, depende de un contexto favorable, depende de situaciones que lo apoyen.
A diferencia de esto, el amor que la palabra de Dios nos enseña es un amor que permanece más allá del contexto en el que se encuentra, más allá de si la situación es favorable o no. El amor del que Pablo le está hablando aquí a los corintios no es un amor sentimental, es una actitud. No es un amor de emociones como hoy el mundo nos desafía a tener, nos estimula a tener, lo cual no está malo. Tener sentimientos, tener emociones, no es malo. El punto es cuando el amor solamente es eso. Ese era el problema en la iglesia de los Corintios. El amor había pasado a ser un sentimiento. Y cuando el orgullo fue más grande que ese sentimiento, el amor fue dejado a un lado. Y empezaron los conflictos dentro de la iglesia. Entonces Pablo tiene que enseñarle a los hermanos cómo es el verdadero amor que la palabra de Dios nos enseña. En ciertas oportunidades no sentimos que podamos amar quizás cuando somos tentados a la ira, a la impaciencia o a buscar nuestro propio bien, a pensar lo peor de alguien o a renunciar a algo. Pero cuando niego estos sentimientos, cuando decido regocijarme y tener esa longanimidad de la que habla Pablo ahí, me humillo y llevo las cargas de los demás, soporto todas esas cosas y es ahí donde ese verdadero amor empieza a manifestarse en la vida del creyente. Pero como dijimos al principio, obviamente esto no puede ser dado, no se puede manifestar sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque como sabemos, el amor es un fruto del Espíritu Santo. No es un producto que compro o algo que viene en un paquete, es algo que el Espíritu Santo produce en mi vida a través de la llenura. Y si vamos allí al versículo 8, Pablo menciona algo importante, hablando acerca de lo que es el amor. Y dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Y esta es una forma interesante que el apóstol utiliza para describir al amor. Muy semejante a lo mismo que él menciona en Efesios, si me acompaña en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, versículo 17, él está hablando justamente a la iglesia y está manifestándoles su deseo, su preocupación por el crecimiento de ellos, por su conocimiento de Dios, por su crecimiento en la vida cristiana. Y llega el versículo 16, dice, para que os dé conforme a todas las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y debemos de leer detenidamente estas palabras del apóstol Pablo, porque aquí él nos está presentando al amor como algo mucho más tangible que un sentimiento. Lo mismo que él utiliza en 1 Corintios 13 cuando dice el amor nunca deja de ser. No está hablando solamente de algo infinito, sino está hablando de un sustento, está hablando de un cimiento, de un fundamento. El mismo que menciona en el capítulo 17, dice arraigados y cimentados en el amor. Yo no puedo arraigarme a un sentimiento, no puedo pararme sobre un sentimiento. Y acá Pablo les desafía a los hermanos a estar arraigados y cimentados sobre este amor. Ese mismo amor que en 1 Corintios 13 nunca deja de ser, ese cimiento, ese fundamento sobre el cual un creyente debe poder pararse, colocar su vida, colocar su corazón, y es ese cimiento del amor que le permite conocer al creyente, como dice en el versículo 18, la plenitud del amor de Cristo que excede todo conocimiento.
No puedo entender el amor de Cristo y el concepto de amor en la palabra de Dios si no me sumerjo en el amor que me enseña su palabra. Si vivo pensando en el amor como un sentimiento y una emoción, no voy a llegar a comprender lo que es el amor en la palabra de Dios. Y pasa al capítulo 4 y tenemos allí en el versículo 2 y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Capítulo 5, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el versículo 2 dice, y andad en amor. Entonces el apóstol Pablo está presentando el amor como algo mucho más grande que un sentimiento, que una emoción. Está hablando de un fundamento, está hablando de un lugar donde el creyente debe sumergirse. El significado correcto del amor en la palabra de Dios no puede ser un sentimiento, no es una emoción, sino una actitud de vida. Es una obra que el Espíritu Santo hace en mi corazón, que me permite andar y crecer sobre él, sobre ese fundamento que nunca deja de ser. No uno que solamente se manifiesta en momentos especiales, en fechas importantes o en ciertas circunstancias. Ni tampoco es una respuesta a un bien que yo recibo, sino es un amor que toma el control de todas mis acciones y todo mi carácter. Y que me permite crecer con ese amor como fundamento. Y entonces surge la segunda pregunta y es si verdaderamente el amor de Cristo y el amor que enseña la palabra de Dios es la base de mi servicio y mi relación con los hermanos. Y si estoy creciendo realmente sobre el fundamento de ese amor. Pablo aquí habla a los corintios y a los hermanos de Éfeso de un amor mucho más grande que un sentimiento. Habla de una posición en la cual el creyente debe estar. Cimentados, arraigados a ese amor. Claro, cuando Pablo está hablando de este amor de Cristo, él tiene un concepto en mente. Y es el concepto que más adelante en el capítulo 5, él les enseña. Y dice el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Una vez que él les enseñó acerca de la posición en la cual debían estar y cómo debía crecer ese cuerpo, esa obra, cimentado y arraigado al amor de Cristo, llega el capítulo 5 para desafiarles a ser imitadores de Dios y a andar en ese amor, a crecer en ese amor. Pero luego utiliza una comparación donde nos deja ver qué es lo que él tiene en mente cuando está enseñando a la iglesia acerca del amor. Y dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Este es el ejemplo, esta es la imagen que Pablo tiene de amor cuando está enseñando a la iglesia lo que es el amor. Es el mismo amor de Cristo y es más allá de eso, es la naturaleza de ese amor. Dice como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo está hablando acerca del amor de Cristo, Pablo está hablando acerca de la cruz, y es un concepto muy similar al que utiliza inclusive Juan en su primera carta, allí en Primera de Juan. Capítulo 4, si me pueden acompañar. El capítulo 4 de Juan justamente nos habla acerca de esto también. Aparte de los falsos maestros que
que estaban en la iglesia. Juan quiere que los hermanos practiquen ese amor, que los hermanos vivan en ese amor entre hermanos. Y usa el mismo ejemplo que el apóstol Pablo usa, porque era el ejemplo que ellos tenían y que todos tenemos, el ejemplo más grande de amor. Y dice allí 1 Juan capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahora, la pregunta entonces en esta mañana, el amor no es un sentimiento, el amor es una actitud, el amor es un cimiento sobre el cual el creyente debe estar cimentado, arraigado, debe crecer y debe andar. Y Juan nos dice en el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Tito capítulo 3 versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué es lo que Juan estaba queriendo enseñar a los hermanos? ¿Por qué estaba queriendo decirles en qué consiste el amor? Muchos de los hermanos allí de la iglesia a la que escribe 1 Juan tenían amor por Dios, pero no tenían amor por los hermanos. Amaban a Dios o decían que amaban a Dios, pero no se amaban entre ellos. Y eso es justamente lo que Juan tiene que enfrentar. Y dice, si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, estamos mintiendo. Porque dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 19 del capítulo 4 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acá Juan está poniendo en contraste, está haciendo una diferencia entre dos tipos de amor. Entre nuestro amor por Dios y entre el amor de Dios por nosotros. Y Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Eso no es el amor que la Biblia nos enseña. Nosotros amamos a Dios, sí, nosotros amamos a Dios. La iglesia amaba a Dios y Juan sabía que los hermanos amaban a Dios, pero eso no era el amor. El amor verdaderamente era el amor que Dios tuvo hacia ellos. ¿Cuál es el contraste que él está haciendo? Claro, el mismo que dice en el versículo 19, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero el amor de Dios fue diferente. Porque Él nos amó a nosotros cuando nosotros estábamos en pecado, no cuando nosotros le amábamos. Él nos amó a nosotros cuando nosotros estábamos en contra de Él. Él nos amó a nosotros cuando nosotros estábamos en oposición a su santidad. Sin embargo, nuestro amor hacia Dios fue consecuencia de algo. Fue consecuencia de un amor previo. Fue consecuencia de una acción previa de Dios. Y eso no es el amor. Por eso Juan dice, en esto consiste el amor. No en el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Ese es un amor como resultado de una actitud, de un beneficio previo que he recibido. El verdadero amor es el amor que Dios tuvo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque dice que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No fue un amor como resultado de una búsqueda del hombre de restaurar esa comunión con Dios. El objetivo que Juan tenía era que ellos entiendan la naturaleza del verdadero amor cristiano, no como una respuesta a una actitud previa, sino como una iniciativa en favor a otros. La mayor muestra que tenemos de amor en la humanidad, de lo que verdaderamente es el amor, se encuentra en la cruz. La cruz fue el punto donde el único Hijo de Dios fue la propiciación por los pecados de la humanidad. Una humanidad que en ningún momento dio un indicio de buscar restaurar esta relación con Dios. El amor de Dios no fue un amor consecuente. No fue una reacción a un gesto previo del ser humano, sino fue el primer paso para restaurar esta relación. Nuestro amor hacia Dios fue en respuesta al suyo.
Y Juan trae aquí a consideración tanto el amor del Padre dando a su Hijo por nosotros, como también el amor del Hijo siendo esa propiciación ante el Padre. Ahora, cuando hablamos de propiciación, hay un concepto muy hermoso en la palabra de Dios para ir terminando en esta mañana. Hay dos formas que se ven en el Nuevo Testamento, en el griego, cuando habla de propiciación. La primera palabra es hilasterión, que la utiliza Pablo en Romanos capítulo 3, hablando de Dios, poniendo a su Hijo Jesucristo como esa propiciación, haciendo referencia a aquello que hace la propiciación, o también podría decirse el regalo que obtiene propiciación. Y también hay otra manera en el Nuevo Testamento de esta palabra, que es hilasmos, que es la que utiliza aquí Juan, que da una referencia a Cristo como esa propiciación. Por un lado tenemos al Padre proveyendo la propiciación para ese sacrificio, y por otro lado tenemos a Cristo como esa propiciación. Ambos en la misma persona, obviamente, a Cristo. Scofield menciona en su comentario, dice, propiciar no es aplacar a un Dios vengador, sino satisfacer la justicia de un Dios santo, y así hacer posible que Él muestre misericordia de manera justa. ¿Qué es para nosotros el amor? Quizás en una fecha como hoy, o en estos tiempos, donde el mundo habla de amor, de sentimientos, ¿en qué pensamos nosotros cuando pensamos en el amor? No está mal hacer regalos o un ambiente emotivo, sentimental en una relación con la pareja, con alguien especial, con la familia, con amigos. No está mal pensar en el amor también como eso, pero va mucho más allá el concepto del amor que tenemos en la palabra de Dios. ¿Estamos aún esperando que la gente merezca ese amor o que se gane nuestro amor? ¿Estamos todavía acostumbrados a ese tipo de amor que necesita una actitud o un estímulo previo para ser manifestado? ¿O vamos a amar como Dios nos amó, con ese ejemplo de amor que toma el primer paso, con ese ejemplo de amor que toma la iniciativa? Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros como hijos de Dios no vamos a encontrar una muestra de amor más grande que la que Dios nos dio en la cruz. Y existen muchos conceptos importantes en la cruz. Uno de ellos es el que hablamos esta mañana, la propiciación. La propiciación también tenía mucho que ver con el tabernáculo del pueblo de Israel. Allí el propiciatorio era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre el día de la expiación, como nos mencionó hoy Guillermo también en la cena, en esa festividad judía, el día de la expiación, y el sacerdote venía con la sangre del cordero y rociaba sobre el propiciatorio. Era lo que hacía que Dios nos vea a través de esa sangre. Pero dice en Hebreos que esta sangre ya no es de un animal, de un macho cabrío, sino que es del mismo Hijo de Dios. Que Él fue ese sacrificio para propiciar la justicia de Dios. Y en Romanos 3, cuando nos habla justamente de la propiciación, nos habla de la justicia de Dios. Que aún fue justo la propiciación a través de su Hijo. Aún en paciencia por aquellos santos del Antiguo Testamento que esperaban, dice, la manifestación. Y en el momento de la cruz, tanto toda la antigüedad como toda la eternidad futura
vieron manifestado el acto de amor más grande que pudo haber para la humanidad. Y fue en esa cruz donde Dios nos enseñó qué es el amor. Fue en esa cruz donde también, aparte de restaurar la relación con el hombre, de quitar el pecado, de pagar el precio, Él nos quería dejar una lección, la misma que Juan y Pablo y los apóstoles supieron entender. Es lo que realmente es el amor. Es lo que realmente Dios enseña del amor. Es lo que realmente Dios quiere que venga a nuestra mente, que pensemos, que meditemos cuando hablamos del concepto del amor. Puede ser una emoción, puede tener sentimientos, puede haber emotividad, pero hay mucho más atrás del concepto. Hay un pequeño video justamente que también nos habla de esa expresión de amor de Dios en la cruz. Cuánto amo la historia del plan de salvación. Jesús murió y mi maldad quitó. Explicar jamás podría yo lo que un madero expresó, pues fue clavado a él que Dios habló. La cruz escribir o deletrear y en el cielo aún pintar y así mostrar, mas su sangre allí Cristo dio. Yo te amo, escribió, fluye aún desde Calvario su perdón. La cruz fue expresó, la cruz
Padre Celestial, queremos agradecerte por esa muestra de amor, por esa lección de amor que tú nos diste en la cruz. Por ese amor que no tuvo un estímulo previo, fue una iniciativa de tu corazón hacia una humanidad en pecado, perdida, que te rechazó, que te despreció, que decidió darte la espalda. Y fue en esas circunstancias, fue en ese contexto que tu amor se reflejó a la humanidad. Que podamos aprender de tu amor, que podamos aferrarnos, Señor, cimentarnos en ese amor. Y que podamos crecer como iglesia y en lo particular andando en ese amor y manifestando ese amor hacia nuestros hermanos y hacia el mundo que te necesita, que necesita conocer de tu amor. Hoy en una fecha donde todos hablan del amor y los sentimientos, nosotros tenemos grabados en nuestro corazón y mente un amor distinto al que el mundo conoce. Un amor que vino a la tierra a darse a conocer. Y queremos que ese mismo amor brote a través de nuestros corazones hacia los demás. Como habla Pablo del amor en 1 Corintios, como habla Juan, que la iglesia pueda ser llena de los frutos, Señor, de tu Espíritu, que anden en amor, que nos amemos más los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.